Si te dijera que el uso de tu celular te vuelve más lento, disminuye tu memoria, te hace menos inteligente, ¿me creerías? Bienvenido a Muna y Mente sin límites. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. El día de hoy vamos a empezar y tenemos un invitado muy especial. Les presento a el psicólogo Yenderi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yenderi Michael Yanquerela, actualmente ya como psicólogo, como le dijo la persona, Pedro. Sí. Entonces, ahora vamos a tocar un tema muy importante que es la atención. Vamos a iniciar por partes. Tal vez el público no sabe qué es realmente, o sea, se han conocido, han escuchado, pon atención, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero como psicólogo ya egresado y con la experiencia de los estudios, las prácticas, trabajos por aquí y por allá, dinos, según tus palabras, ¿qué es la atención? Ok, la atención es, por así decirlo, focalizar todo lo que nosotros, nuestros cinco sentidos, tanto la vista, perdón, también el oído, el tacto, cada uno de nuestros sentidos se enfoquen en un solo punto. Y a veces es muy difícil tenerlo. Además de que, como tú lo acabas de decir, la atención lo utilizan en diferentes términos. Digamos, pon atención, o es que no estás atento, o estás en otras cosas y no me prestas atención. Entonces, el término es muy variado, pero ahora te podría hablar de un psicólogo como tal, que sí ha puesto un poquito más énfasis en lo que es la atención sostenida, algo que se ve mucho en los salones. No sé si tienes alguna pregunta, duda. Vamos, sí, porque han mencionado algunos términos, por ejemplo, focalizar. Sí. Algunas personas tal vez no lo saben, pero cuando se focaliza la atención, es como apuntar una flecha, ¿verdad? Exactamente. Hacia algo. Pero hay personas que a veces su atención, esa flecha se va hacia otro lugar. Y eso no has mencionado un tipo de atención en los estudiantes. Cuéntanos un poquito más, por favor. Ok, como acabas de decir, la atención se podría tomar como una flecha o una lupa. En este caso lo vamos a tomar como una lupa, ¿ya? A ver. Una lupa hace que focalices, o sea, lo concentra toda tu atención en un punto. Ya. Pero, ¿quién mueve la atención? ¿Qué parte de nuestro sentido mueve más que todo la atención? Una pregunta para el público, a ver si saben. Yo, personalmente, creo que es lo que más llama la atención sería primero la vista y el oído. Luego Muy bien, muy bien. Bueno, los que más se vienen a la mente. Claro. Y ahora hay un estudio que se realizó hace poco, donde un psicólogo, ahorita no tengo el nombre, realiza una información, por así decirlo, de cómo se mueve nuestra atención. Y lo primero que se nota en este estudio es que la observación donde nosotros vemos es que va a jalar la atención. Digamos, si estamos viendo algo, lo jala nuestra atención al toque o pasamos a otra cosa. Por eso cuando vemos, bueno, él realizó esto en un panel publicitario y por medio de focos de calor, porque tu vista realiza cierto calor, entonces vieron qué parte de las revistas era que más llamaba la atención. Y siempre, ahí, su huella, todo lo que exactamente. Y siempre jalaba la imagen, o una imagen llamativa, o colores llamativas, la atención, y era lo primero que veían. Y recién se movía la atención, se movía todo eso. Entonces dijeron, la vista, los ojos son lo primero que llama la atención. Y ahí resalta también la frase que dar la primera impresión, ¿no? Que es tan importante. Muy interesante, porque todo entra por los ojos, ¿sí o no? Claro, lamentablemente. Bueno, tienen que estar cuidados, bien aseados, por favor, chicos, señoritas, jóvenes, adultos, todos, porque es algo, una impresión es algo que llama bastante. Llama bastante la atención, ahí al mismo tema. Exactamente. Pero ahora vamos a ahondar un poquito más. Ya más o menos tenemos el concepto de atención, pero hay diferentes tipos de atención. No sé si podrías darnos algunos ejemplos. Claro, de acuerdo al modelo teórico, que se pueda manejar, hay diferentes. Digamos, hoy yo te voy a hablar de uno que no es tan conocido y que divide la atención solo en 3, pero hay otro que lo divide en 7. Creo que ya conoces tú un poquito más de eso. Ya más o menos me suena por ahí de lo que es, ya recuerdo ya, pero a ver, cuéntanos. Exactamente. Ahora el modelo que te voy a hablar es de Posner y Peterson. Este modelo de atención nos habla de 3 tipos. El primero es la atención primitiva o la atención como tal, que es cuando el estado de ánimo. O sea, toda tu atención se puede basar en cómo has dormido. 2,
cómo te sientes. 3, si has comido o qué has comido. Mira, de la comida se pueden dividir en dos. Si es que has comido mucho, tu cuerpo siente cierto cansancio, ¿verdad? Se siente más pesado, más embotado, más bien. O sea, como Exactamente. cuando comemos, después estamos, vamos a dormir un ratito. Exacto, entonces Ya. pasa. Pero ¿qué pasa si tomas mucho azúcar o comes algo muy azucarado? Entonces te vuelves más proactivo. Hiperactivo, más lleno de Exactamente. energía. Te cae más energía. Entonces, por ese lado siempre va a haber. Entonces, esa es la atención primitiva, como tal, la atención como se presenta. Ahora, existe lo que es la atención sostenida o atención, por así decirlo, la atención como tal. ¿Cómo te lo podría explicar? Como centrarnos en algo, ya no Exactamente. tanto de la respuesta de nuestro cuerpo, nuestro estado del cuerpo, sino algo que nosotros hacemos más conscientemente. Exactamente. Y ¿Ya? Peterson va a decir eso. Hay dos cosas. Uno, y ahí viene la segunda y tercera división. ¿Ya? La segunda nos hablaría de una atención voluntaria, de una atención que hemos estado hablando de Como la movernos. lupa ahí moviendo. Exactamente, pero es de manera voluntaria. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante esta atención? Porque con esta realizamos casi todas las actividades. Por ejemplo, en el salón, con esto prestamos atención a lo que son las clases. Segundo sería también con esto, a pesar de que algo nos aburra, un trabajo nos aburra, igual lo realizamos. Mantenemos, nos forzamos a mantener atención cuando es algo que queremos. Exactamente. Ajá. O ya sea por la recompensa que vamos a recibir. Tal vez no es el trabajo que nos gusta, pero sí el dinero que Porque hay ganamos. un interés de por medio. Eso genera más atención. Exactamente. Entonces, siempre que haya eso, se va a mantener, es como un plus a tu atención. Pero, ¿qué está pasando en la actualidad? En la actualidad no se puede vivir de esa manera, no se tiene, por así decirlo, y se está primando la gratificación inmediata. Esto que acabas de mencionar es algo que tal vez hemos escuchado. Gratificación inmediata, sí, lo he escuchado inmediato, algo que me gusta de manera rápida tal vez. Ujú. Yo a lo poco que sé es lo siguiente, algo que te hace feliz al instante, Eso. de manera muy rápida, no te esfuerzas mucho, pero ¿qué más puedes decir? Yo lo sé así de manera simple, sencilla. ¿Qué podrías ahondar, psicólogo Yendi? Claro, primero que nada, el concepto que has dado es muy bueno, es tener la satisfacción rápidamente por algo que no hemos hecho o hayamos hecho. Y ahí viene lo que es el TikTok o el aplicativo como tal. Los celulares, las redes sociales. Exactamente. Más que todo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, acá por donde están viendo. Sí, todos tienen esta modalidad de gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque hace que sea más adicto. Cuando tú haces algo, es como si fuera que tú hagas algo bien y yo te diga, muy bien, Pedro, muy bien que lo has hecho, lo has hecho súper Siento bien. la gratificación porque me he Exactamente. esforzado y me han dado una gratificación de algún tipo. Ahora, ¿qué pasa si es que tú no haces nada? Igual yo te digo, Pedro, muy bien, lo has hecho, felicidades. Me siento también de cierta manera alegre, pero yo no he puesto ningún esfuerzo. Exactamente. Y eso pasa con lo que es los aplicativos de TikTok, Facebook u otros. Entonces, ahí existe cierta dificultad. ¿Por qué? Porque toda plataforma, realmente el objetivo de TikTok o de cualquier plataforma va a ser que tú te vuelvas adicto a esa plataforma porque le generas más. Ahora en la actualidad ya no es tanto el dinero, sino el tiempo que tú inviertes en ciertas cosas. Entiendo. Sí, porque si se ha visto, hay aplicaciones, como has mencionado, el famoso TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, y todos cada vez buscan videos más cortos, cosas más rápidas, más rápidas, más rápidas. Y así en mi experiencia puedo decir de que alguna que otra vez he estado en el celular, puedo decir, voy a ver unos cuantos videos, luego pasa, miro y ya ha pasado 1 hora, 2 horas, Sí, pasa. y no nos damos cuenta. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué podría explicación? Algo. Claro. Ahora te voy a hablar del estado de flow. El estado de flow, no sé si están conceptualizados con esto, pero esto se maneja mucho en lo que es el deporte. Cuando una dificultad es promedio, vamos a ponerlo así, cuando es muy fácil, te aburres. Cuando es muy difícil, te frustras porque no lo puedes lograr. Entonces tiene que estar en una intersección entre bueno, fácil y difícil. Y hay un segundo punto, por así decirlo, tus habilidades, qué tanto los has desarrollado y si es en donde estás gustando. Por ejemplo, si vamos a un atleta
le decimos que empiece a jugar básquet, a pesar de que se siga corriendo en el básquet, no está desarrollando lo que él realmente quiere o lo que él anhela. Entonces el estado de flow no va a ser posible. Porque no es algo en lo que está muy cómodo, se suelta. Exactamente. Entonces estamos hablando de dos componentes. Uno, la dificultad del ejercicio, y lo segundo son las habilidades y lo que le gusta. Entonces, por ahí va. Ahora, ¿qué están tratando de hacer las plataformas o los aplicativos? Están haciendo que tú puedas ingresar al estado de flow, pero en los aplicativos. El estado de flow es como que tu máxima concentración. Ahí estás y puedes estar horas y horas y horas y no te das cuenta porque estás concentrado, tu atención está en algo, estos videos cortos, los memes, no sé, tal vez los chismes, etcétera, todo eso. Hasta las series cortas. Hasta las series cortas. Pues, a veces en TikTok ven las series ahí por fragmentos en vez de ver la serie completa. Exactamente. Pasa, gente? Y pasa, y prefieren ver en TikTok que estar viendo en otras plataformas. Pero ¿por qué lo dividen también así en partes, no? Porque da vistas, y lo segundo es porque ingresan a un estado de flow, porque cortan las partes más interesantes. Entonces tú, cuando ya estás picado, por así decirlo, tienes un enganche en lo que es el video, ya para, tu atención ya está ahí centrada y no va a haber el tiempo, no va a haber nada. Esto que nos comentas es algo muy interesante y es importante ser conscientes de esto, ¿verdad? Porque esto se está dando más que nada en los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué puedes decirnos acerca de la atención y los estudiantes de la actualidad, no los de antes? ¿Qué puedes decirnos? Lo primero que nada es que se ha cambiado bastante. La interacción entre el maestro y estudiante ya no es igual que antes. ¿Por qué? Porque ahora hay grupos de WhatsApp, hay grupos entre alumnos o grupos con el docente, siempre hay un grupo con el tutor donde se mandan trabajos, tareas o entre otras cosas. Pero hay una dificultad, y esta es muy grande, en que los padres no conocen lo que es la tecnología como tal, y los hijos. Hay un autor que empieza a decir a los padres como los inmigrantes a la tecnología, a cualquier padre mayor de 40, 50 años. Porque han tenido ese cambio, pues, cultural, todo. Por ejemplo, en 2001, 2000, cuando yo nací, no había estos celulares, esto, ¿qué? Del futuro, no existe. Exacto. Pero miren, solo unos cuantos años ya está la inteligencia artificial. Y sí tiene sentido lo que dice sobre los inmigrantes tecnológicos en la tecnología, porque han pasado de algo a otra cosa. A otra cosa diferente. Sí, y este autor también dice a la generación de a partir de los 2000, 2001, 2002, que ya han empezado a nacer con lo que es como tal, con los celulares, les dicen nativos. Nativos dicen que nacen con una pantalla prácticamente, ¿no? Exactamente. Y esto no es tan falso, porque en estudios del INEI, en el 2018, se realizó una estadística. Aproximadamente el 78.9% de niños con una edad promedio de entre 8 a 10 años, ya habían interactuado con lo que es el Internet por medio de un celular. Una pantalla. Exactamente. Y esto fue en la región de Puno, estamos hablando solo de esta región. En la región de Puno, ahora imagínense en lugares donde hay más tecnología, de primer mundo. Lima. ¿Cómo va a estar ahí? No yéndonos tan lejos, en Arequipa, en Lima y en Cusco debe ser un poquito mayor el punto, porque ya tienen ciertos accesos. Más facilidad para conseguir los materiales, los recursos. Exactamente, y ya pueden conseguir todo lo que es el celular de manera fácil, ya no hay una dificultad como tal. Interesante. Además que también se dice de que el Internet es prácticamente un derecho, ¿verdad? Ahora está considerando, porque si no tienes Internet, no estás conectado. ¿Y dónde te conectas? Por una pantalla, un dispositivo. Y es una herramienta muy útil, nos ayuda bastante, pero como cualquier herramienta, tiene ciertos peligros. Exactamente. ¿Qué puedes decirnos también? A ver, por favor. Ahí me encanta la palabra que has utilizado, y es herramienta. ¿Por qué? Porque al igual que un martillo puede ser utilizado para realizar ciertas actividades. Una mesita, un cuadro normal, pero también puede utilizarse para el mal. Y es que esos son los celulares, una herramienta. Va a depender mucho del uso que le dé cada una de las personas. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen 10 años, pero que interactúan de manera correcta con lo que es el celular para realizar sus actividades o para realizar otras cosas.
pero hay otros que lo utilizan para solo jugar o solo ver Solo ver TikToks. videos, así Ajá. está, y pasan el tiempo, y hacen las tareas, ya Ujú. se desocupan, se desentienden de su realidad, de su entorno, y eso les va a afectar en el futuro, ¿verdad? Correcto. Y ese es el problema. Y por eso no se puede definir al TikTok o al celular como tal, como algo malo o algo bueno, porque siempre va a depender de la persona que lo use, más Ajá. que del mismo, de la Sí, misma herramienta. sí, pues por ejemplo acá nos están viendo por las redes Ujú. y no va a decir que es algo malo porque estamos compartiendo, estamos intentando ampliar este conocimiento, pero también depende qué uso les estamos dando. Claro. Ahora tengo unas cuantas preguntas. Vamos a iniciar. A Ok, ver, no te vamos preocupes. a chancar al psicólogo. Primera pregunta. Ok. ¿Cuántas horas al día pasas delante de una pantalla? Yo, La verdad, sí. uy, no. Yo sí paso bastantes horas en la pantalla. Te soy bastante sincero, porque las horas que serán aproximadamente unas 4 horas a 3 horas. Y según tú, esas 4 horas sí estaría bien, estaría normal, Ujú. reducir, aumentar. ¿Qué opinas? Yo creo que sería bueno reducir, porque a veces, aunque no lo creas, cuando yo como solo o cuando estoy compartiendo una comida con mis familiares, Con personas, hay sí, el mal hábito de de sacar el celular. así, estamos comiendo, Exactamente. para que entre más rico, así va. Ni nos damos cuenta de lo que comemos, ¿verdad? Ya ni sientes la comida Solo y estar, estás concentrado en ah, tu celular. ujú. Y o también yo te hablo cuando estoy aburrido, cuando estoy sin hacer nada, ya para matar el tiempo saco el celular y lo estoy viendo. Entonces siempre hay esa dificultad. Entonces, tu recomendación para ti mismos y Sería para la reducir. audiencia, reducir. Si ustedes tienen más de 4 horas, tal vez están 5, 6, 8, reducirlo. Sí. Ahora, otra pregunta relacionada con esto. Vamos a ver, Ok. a ver, a ver. ¿Qué consecuencias tiene el uso prolongado del celular, las pantallas, las redes? Ah, claro. Lo primero es que, y esto que también quería tocar, hay una fobia a aburrirse. La gente ya no quiere aburrirse, no siente, siempre necesita estar, que su cerebro esté pensando en algo o esté haciendo algo. Pero varios filósofos dicen que el aburrimiento es la creatividad. ¿Mm? Y aunque suene, por así decirlo, Contradictorio, así. exactamente, no lo es, porque en el aburrimiento van a surgir tus mejores ideas. Necesitas aburrirte para que tu pensamiento esté dando vueltas en una y otra cosa. Entonces, esto es importante y la mayoría ya no está. Digamos, están esperando a que les toque su turno, sacan el celular. Están en la línea y para que pase más rápido el tiempo, sacan el Hacen celular. cola, sacan el celular. Exacto, están en el Ah, banco, sacan el celular y todo es así, o sea, cada momento, aunque sea poco en poco, se va juntando y es lo que te digo, o es lo que me pasa a mí también. y ahí se juntan las 4 horas, de poco en poco. Exactamente, tal vez no Interesante. sean 4 horas de Seguida, una, sí. ajá, pero son media hora acá, 15 por aquí, otro 15 así, te vas juntando exactamente, y 4. exactamente, y se juntan las 4 horas. Y a mucha gente le puede pasar, dirá, pero yo agarro 5 minutos, 10 minutos. Ah, pero Pero después, ¿cuántas veces agarras eso? exactamente, y ahí viene, ok, la agarras media hora, pero ¿cada cuánto? Ah, interesante, Y ¿eh? ahí dices unas 5, ah, ya son 150, lo divido en 120 y son 2 horas y media. ¿Mm? Y sin Ya, darnos cuenta de esto. exactamente. Muy interesante esas consecuencias. Entonces, lo primero es la creatividad. Si hay una recomendación es poderse aburrir, que hagas cosas que te aburran, pero no agarres el celular. ¿Por qué? Porque esto se va volviendo un hábito. Te aburre una clase, ¿qué quieres sacar? Tu celular. El celular. Y si no es tu celular, te pones a conversar con tu amigo. No es conversar con tu amigo, te pones a ver otras cosas. Y jala tu atención la vista y Y empiezas. regresamos al tema de la atención. Nuestra Ujú. atención va a pasar de algo, del punto A al punto No, B, C, D, sí, pero nunca hay un momento para que estemos con nosotros mismos. Estamos exactamente. buscando, buscando, buscando ¿Cómo distraer al cerebro? cómo distraernos. Y eso pasa muy seguido. Y por eso, si recomiendo algo es no agarrar mucho el celular, más que todo cuando hay momentos en los que te aburra. Tienes que aprender a vivir esos momentos que son aburridos. Por ejemplo, cuando estás en la micro, empezar a ver los paisajes.
¿Por dónde estoy yendo? Oye, mira, yo paso por acá, tal vez pueda tomar otra mico, ¿no? O que me lleve por otro lado, pero pasarlo, o sea, mirar, vivir el momento. Darnos cuenta de lo que nos rodea, Exactamente. del día a día. A ver, por ejemplo, le puedo preguntar, tomando ese ejemplo, Ujú, a los televidentes, a las personas que nos están viendo desde casa, a la oficina, etcétera, ujú. ¿ustedes se dan cuenta del paisaje que les rodea, de las personas que caminan alrededor de ustedes? ¿O se dan cuenta de ustedes mismos, qué están haciendo, o están en automático? Ajá, vivir en Automático. automático. Ujú. Ah, eso es muy interesante porque es como un estado de flow perpetuo. Ujú. No se siente igual de satisfactorio, pero ya te has acostumbrado a eso. Y ahora también hay en las comidas, cuando tú empiezas a comer, ¿qué pasaría si empiezas a hablar con los familiares o qué te quiere contar tu mamá en ese momento, tu papá? O tal vez no apreciemos esos momentos o esas conversaciones ahora, pero más Todos por el adelante sí. celular estamos ahí Sí, ya. cada quien por su celular. Por ejemplo, mi padre es alguien que rara vez toma micro, Ujú. pero cuando lo hace, me dice, siempre veo personas que están con el celular en la micro. Nunca están Cierto. viendo el paisaje, nunca están viendo a las demás personas, están encerradas en su celular. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, yo soy uno. Quizás cuando mi papá se Culpable, sube, culpable, culpable. sí, yo también soy, o sea, no soy inocente. Lo hablo, sé las consecuencias que me traen, pero aún así lo hago. Entonces, ese es como un grado de culpa que cada uno maneja, creo. Y de cierta manera hace que te sientas un poquito mal, pero hace que mejores también, que ya no agarres en ciertos momentos. Nos ayuda a reflexionar y ser conscientes de esos pequeños detalles que van sumando. Exactamente. Ahora, una pregunta más, a ver. Según tú, ¿cómo crees que van a ser las personas o qué problemas se van a notar más en el futuro si las personas siguen usando las pantallas celulares de esta manera? Lo primero va a ser que no va a haber una buena atención en los colegios o en los salones, porque si te has dado cuenta, la clase de una maestra de inicial es muy diferente a la clase de un maestro de secundaria. En inicial usan colores, juegos, para que los niños se desenvuelvan, pero también para que estén más atentos, porque se dispersan, se pierden. Exactamente. Mientras uno es más pequeño, tu atención es más volátil, por así Se va por decirlo. aquí, por allá, por allá. Exactamente. Y las maestras tienden a hacer coloridas, graciosas o entretenidas sus clases para que los niños presten atención. Pero, ¿qué pasaría si yo te diría que de acá a unos años tendrían que hacer las mismas maravillas que las maestras de inicial, los maestros de secundaria? Eso es algo que da mucho que pensar, ¿ah? Ujú. Porque imagínense, hacer las mismas estrategias para que presten atención unas cuantas horas. Exactamente. Mm. Y, y eso pasa porque los estudiantes están acostumbrados a tener recompensas rápidas y no por hacer algo. Ahora son pocos los estudiantes que prestan buena atención a pesar de que te estás aburriendo en clases. Ok, no te gusta historia, pero no haces bulla para no interrumpir a los demás. Pero si no te gusta historia, otros hacen bulla, empiezan a hablar con sus compañeros, empiezan a caminar o empiezan a realizar otras cosas. Entonces ahí viene la dificultad en que este estudiante está acostumbrado a algo, ya se ha habituado a algo. Y deshabituar a una persona es muy complicado. Es de las cosas que más difícil se pueden hacer en psicología. Ujú. Estaríamos hablando ya, imagínate, de una adicción a lo que es la tecnología, Mm. que ya ni siquiera vayas a la escuela por querer jugar o te los tan conocidos como acá en Julia que se conoce, los perazos, tirarte la pera, que se llama. Escaparse de vez en Ujú, cuando, así, y hacer otras cosas, pero es algo que da que reflexionar ujú. bastante. Y hay un autor psicológico que nos va a hablar de, para que algo se te vuelva adicto, tiene que haber 5 cosas. Uno, tiene que ser consecuencias graves, por así decirlo. No solo físicas, sino también mentales. Mm. Lo segundo es que te interrumpa algo, ya sea en tus relaciones. Acá da énfasis en las relaciones. A que ya no puedas tratar bien con las personas o con tus compañeros o con tus familiares. Lo tercero es que cause consecuencias a nivel, por así decirlo, a nivel social. Y en este caso sería el no asistir te perjudicaría Mm. para que puedas desaprobar un curso como tal. Y entonces ya estaríamos hablando de una adicción. Mm. Y lo tercero, que cuando lo dejes, tiene que haber cierta compulsión, cierto
a querer volver a ese Cierta hábito. necesidad de querer, necesitar, prácticamente un adicto, lo que estás diciendo. Literalmente, esos serían los puntos para que una persona se haga llamar como tal adicto. Entonces, y tú te das cuenta que estos puntos, si lo comparas con la tecnología o con lo que son aquellas personas que están todo el día en el celular, podrían experimentar. Y no nos damos cuenta. Ajá. Lo vemos como algo tan cotidiano, estar un rato, hacer mis cosas, estar otro rato, estar así, que no nos damos cuenta que nos estamos haciendo un daño. Exacto. Prácticamente estamos generando una adicción de manera consciente. Aunque sabemos que tenemos que parar, lo seguimos haciendo porque es inofensivo a primera vista. Y eso siempre va a pasar con lo que son las adicciones. En el DSM-5 no está y tampoco en el CIE-10, pero a partir del CIE-11 y el DSM-6 sí va a estar. Ya se está actualizando. Se está considerando también eso. Entonces por ahí ya lo pueden estar leyendo, porque es muy interesante ver cómo las personas cambian, porque todo es contexto, por así decirlo. Y ahí mucho se habla de lo que es el TDAH. Ahí se ve, como has dicho, el contexto influye bastante. Porque un adolescente, un niño tendría que estar todo el día con un celular, los padres están haciendo un mal trabajo, están muy ocupados, no le ponen la atención, el adolescente tiene otros problemas y necesita escapar de su realidad, el adulto que está con el celular todo el día, tal vez tiene problemas emocionales, conflictos internos y busca refugiarse ahí, pero no se dan cuenta porque es algo tan cotidiano que es normal. Así que esto da para reflexionar. Sí, está bien normalizado, pero hay otra cosa también que sería muy bueno, que a los padres en los colegios se les dé un introductorio de cómo utilizar bien lo que son los teléfonos celulares, cómo controlar, porque en la actualidad hay aplicativos, todo es con aplicativos y se puede controlar a los hijos de mucha mejor manera, solo que en los colegios o en las escuelas no se da énfasis a eso, es muy complicado llegar. Difícil. Y peor ahí cuando yo como interno, cuando hacemos reunión con padres de secundaria, son pocos los que vienen. Entonces ahí te das cuenta que hay poca responsabilidad. Poco interés. Lo dan por hecho, dicen ya yo le pago el estudio, ya mientras apruebe no importa. Y ya está bien todo ahí. Sí, entonces no debería ser así, deberíamos interesarnos un poquito más en lo que están haciendo nuestros hijos o en lo que están haciendo las personas. Y eso es lo principal, dar interés. Y nosotros como psicólogos también debemos saber de esos aplicativos y cómo utilizarlos a nuestro favor. Sí, porque las terapias, el contexto donde se daba antes a la actualidad es muy diferente. Claro que surgen nuevas herramientas, nuevas soluciones, nuevas ayudas, pero también surgen nuevas dificultades, nuevos problemas, y hay que saber abordar y adaptarnos, ¿verdad? Sí, más que todo en el contexto de Juliaca. Juliaca es bastante comerciante. Acá está lleno de comercio. Acá se compra de todo, hasta piedra se compra. Exactamente. Entonces en Juliaca es muy fácil, por así decirlo, que los padres den énfasis al negocio y al no dinero, a la tanto plata. Sí. Por ejemplo, tú ves en un negocio de mercado al toque la mamá está vendiendo y el hijo está mamá, mamá, mamá. ¿Y qué dicen? Ya, toma, literal, exacto. Y siempre pasa eso. Entonces esa es una dificultad bien grande, porque por un lado tú estás trabajando, ponte en la escuela la atención, en tu terapia la atención, pero en casa no se ve no hay ese apoyo, no hay ese refuerzo. Eso. Y el trabajo al agua, ¿verdad? Todo, muy difícil que sale. Y todos dicen, es culpa del colegio o es culpa del psicólogo. Ese psicólogo solo está ahí descansando. No. Ganando dinero de la nada. Ojalá fuera así, señores. Entonces, por ahí no es, por eso cuando se hace un plan de intervención siempre se interviene también a los familiares, no crean que es por molestar o no crean que es solo por ello. No solo para así, a ver qué dice, a ver qué me entero. Ajá, no es solo para chismear los progresos que está teniendo su hijo, sino es para también educar a esa persona de cómo puede tratar a la otra persona. Porque los hijos van a ser el reflejo de los padres y si hay algo que está fallando, hay una dificultad, hay que hablar con el padre, con la madre, el tutor, sí, porque es un grupo. Ajá, exactamente, y nunca lo va a arreglar solo una persona, lo tienen que arreglar varias. Y el trabajo del psicólogo siempre va a ser multidisciplinario, no va a partir de... No es que el psicólogo lo hace solito y él ya. Es difícil. Se tiene que realizar varias cosas, y por eso que un psicólogo cuente con, por ejemplo, con una enfermera, con un doctor,
y con un nutricionista como equipo de trabajo para intervenir solo una persona es bastante grato, porque desde tu alimentación, como dijimos al inicio, la La alimentación atención, ¿no? puede moverla. Sí. Entonces, siempre un trabajo hasta en trastornos, ya si hablamos depresión, ansiedad, también la Ya, problemas alimentación más influye. graves, más fuertes, cosas sencillas que influyen también, se Ujú. van sumando. Exactamente. Y por eso, un psicólogo casi es muy difícil que trabaje solo, porque tiene que cambiar hábitos, tiene que cambiar comidas. Ponte que tú le recomiendes una dieta sin saber de Y no, nutricionismo. y ya y después no sabes si tiene colesterol alto, diabetes, y después, pucha, ya no hay Está, paciente. ajá, digamos, tú le dices, es que estás comiendo comida muy seca y por eso estás deprimido. Y le empiezas a dar Come más azúcar, frutas, come más frutas. ajá, y no funciona. Entonces, por eso siempre se hace un trabajo con el nutricionista, En con varios, conjunto. en conjunto. Listo. Siempre va a ser así. Listo, psicólogo Yendiri, para ir cerrando, una última recomendación para los padres, estudiantes, tal vez que estén viendo esto. ¿Cómo dejar de usar tanto las pantallas? Claro, para esto hay juegos, no necesariamente videojuegos, sino juegos como el básquet, el vóley, los deportes, o hasta juegos de mesa. Dedicar un tiempo, una hora, a hacer los quehaceres, sin celular, o ya ponte una música por lo menos, pero tú sigue haciendo las actividades que no se te hagan necesariamente ver el celular. O cuando suene ese ¡ting!, no pienses en esa persona y me va a contestar. Y al toque compulsivo, tengo que contestar Condicionados, Ajá. de frente. de una, solo porque suena un pling. Entonces es bastante complicado y bastante complejo. Eh, Algo que me gustaría es que no se etiquete mucho a las personas, no decir es que él siempre está con el celular, es que no, sino que cambiar la perspectiva. Los estudiantes, las personas siempre van a ser, por así decirlo, influyentes a la etiqueta que se les da. Hay que hacerles ver que de cierta manera no todo lo que están haciendo es malo, pero que sí hay errores, como en vez de utilizar es que esto haces mal, sabes, puedes mejorar de esta manera. En vez de decir no seas así, sabes que mira, estas dificultades, bueno, eres muy buena persona, pero estás teniendo estas dificultades. Yo confío en ti, pero las acciones que estás haciendo no me están gustando. Entonces, solo ciertas palabras cambian y el psicólogo siempre va a trabajar con palabras. Entonces, tenemos que desarrollar esa habilidad en los padres de familia, en todas las personas. Listo, muy interesante, fue muy informativo, muy educativo. Y vamos a despedirnos, vamos a decir Monaymente sin límites. Okay. Listo. Muchas gracias a todos los televidentes, los usuarios que están viendo en diferentes plataformas. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más, que hayan explorado y se hayan divertido. Vamos a despedirnos en 3, 2, 1, ya. Monaymente sin límites. Hasta la próxima. Hasta luego.